Saludos a todas las personas que se están conectando con nosotras. Mi nombre es Paola Arroyo Guzmán y yo soy la moderadora de estos espacios que hemos creado en Microjuris con el propósito de atender los temas que te importan a ti. Recientemente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una decisión con gran impacto en el derecho administrativo que incluso reconfigura la relación entre los poderes de gobierno. Para esto hemos invitado a la licenciada Natalia Colón Díaz. Saludos, licenciada. Saludos, Paola, encantada nuevamente de colaborar con Microjuris. Con quien vamos a estar hablando sobre la interesante revocación de la doctrina Chevron, el caso mejor conocido como Loper Bright Enterprise versus Raimundo. Saludos. Así es. Bien, para comenzar, me gustaría comenzar a explicar cuál es el impacto, ¿verdad?, de la revocación, principalmente en las relaciones laborales. Bueno, el caso de Loper Bright, que elimina una decisión bien importante de hace 40 años ya, ¿verdad?, de los años 80, donde se establece un esquema diferencial a las agencias administrativas del Ejecutivo, ¿verdad? Tanto a nivel federal como a nivel estatal. Las implicaciones inmediatas que tienes es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eliminó esa deferencia. ¿Y qué significa esa deferencia? Pues esa deferencia en esencia era establecer que como las agencias administrativas a nivel federal y a nivel estatal tienen un grado de peritaje en el manejo y la interpretación de la legislación, ¿verdad?, de las leyes que tienen a su haber administrar, que tienen una obligación de que se pongan en función, ¿verdad?, las disposiciones de las leyes a través usualmente de herramientas que ellos mismos redactan, que son los famosos reglamentos. Pues el Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos dice, con este nuevo caso de Loper Bright, que esa deferencia que era bastante significativa, sino casi absoluta en muchas de las decisiones que hemos venido observando desde que se activó esta doctrina Chevron, que era, ¿verdad?, en referencia a la parte, en este caso la parte demandada de ese entonces, de ese caso en el 1984, pues lo que dice el Tribunal Supremo es: yo no voy a continuar con ese criterio de deferencia casi absoluta al Ejecutivo a través de las agencias administrativas en la interpretación de los estatutos que vienen obligados a administrar. Claro. Y aquí vamos a hacer una distinción de ambas cosas, ¿verdad? O sea, ¿qué son los estatutos? Pues nuestras leyes. Y esas leyes establecen, ¿verdad?, lo que se supone que la agencia administrativa haga en relación al asunto que tengan a su haber ejecutar. En el caso de Chevron y en el caso de Loper Bright, lo interesante es que son controversias que están enmarcadas en el derecho administrativo, en áreas de derecho ambiental. Y ahí te das cuenta cómo este asunto de la interpretación de las agencias administrativas, pues, incide en absolutamente todo, ¿verdad? Todo, el derecho está presente en todo, así que imagínate esta decisión. Y en el caso de las relaciones laborales, pues nos impacta enormemente porque nosotros en el mundo de las relaciones laborales tenemos multiplicidad de agencias administrativas que regulan de alguna u otra manera la gestión de negocios, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Así que nuestro Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos dice: hasta aquí llegó la deferencia absoluta, y vamos entonces a dar un poquito para atrás al tiempo y vamos a ver las interpretaciones a nivel de las agencias administrativas de lo que dice el estatuto, de lo que es la interpretación del estatuto, con una perspectiva más de persuasión, ¿verdad? Me tienes que persuadir. Es decir, lo que hace es que equipara para propósitos, por ejemplo, de asuntos que pueden ir desde un proceso interno dentro de la agencia administrativa. Esto puede ser tan simple como que mañana te llega el Departamento del Trabajo Estatal con alguno de sus interventores, entiéndase, por ejemplo, Normas del Trabajo, Unidad Antidiscrimen, Puerto Rico OSHA, ¿verdad? Las subdivisiones que hay dentro de la agencia intervienen en tu gestión de negocio de alguna manera por una investigación directa o por una inspección que se da, ¿verdad?, en el contexto del mundo del empleo, y que ellos interpretan una disposición de una ley de una manera, emiten a veces la hemos visto, ¿verdad?, las opiniones del secretario del Trabajo. Correcto. Las opiniones de la Procuradora del Trabajo, determinaciones administrativas sobre inspecciones, por ejemplo, de Puerto Rico OSHA, y entre otras cosas,
de momento tú como patrono dices, no, 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 yo no estoy de acuerdo con esa interpretación porque el texto de la ley no dice eso. O sea, que la intención legislativa era otra a lo que estaba interpretando. Ni tan siquiera la intención, vamos a hablar de la intención ya mismo, o sea, es qué dice la ley, qué dice el texto de la ley. Y eso es lo más importante, o sea, eso va a ser lo primordial. Y lo que dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, citando, imagínense, el caso con el que nace toda la teoría de derecho constitucional estadounidense, que es Marbury versus Madison, el juez Roberts en la decisión lo cita como su frontera de empezar en su argumentación en la opinión mayoritaria, es que son las cortes, son los tribunales los últimos llamados a interpretar el texto de la ley. Y es volver al punto de origen. O sea, estamos llegando y lo estamos viendo con la forma en que el Tribunal Supremo está tomando decisiones a nivel de Estados Unidos, estamos yendo al originalismo, ¿verdad? A las bases de. Resulta interesantísimo, ¿verdad? Para los que estamos inmersos en estas áreas de descifrar las decisiones judiciales todos los días, pero ciertamente no deja de ser un reto enorme en la gestión de negocios por la multiplicidad de controversias que están naciendo a raíz de esta decisión. Para usted, ¿qué implica este cambio en la interpretación de los estatutos por parte de las agencias? Pues que ya no tienen esa flexibilidad que ciertamente tenían algunas agencias administrativas al momento de interpretar el texto de la legislación, ¿verdad? O sea, y ahí el Supremo dice, no, está bien tu interpretación, pero tu interpretación es eso, una interpretación del texto de la ley. Al final del camino, el juzgador, el juez, es el que va a decidir si esa interpretación se adhiere realmente al texto de la ley. En el caso de que el texto de la ley sea clara, ¿verdad? Es una máxima del derecho, pues tu interpretación no puede ir por encima de la interpretación de la ley. Y en el caso de que el texto sea de alguna manera ambiguo, ¿verdad? Que es ¿verdad? Es otra realidad de la legislación, de cómo se legisla tanto a nivel estatal como a nivel federal, que pues los legisladores, y lo digo en el concepto, ¿verdad? Amplio, no necesariamente siempre tienen una pieza legislativa que te responda a todas las dimensiones de controversias que pueden surgir de la misma, o que se dan en el trámite legislativo comúnmente, que es que pues empieza un proyecto de una manera, se introducen unos cambios, se enmiendan en comité, vuelven y hasta que se desarrolla todo el trámite legislativo y se convierte en texto de ley, pues tenemos a veces leyes que consistentemente están en contradicción entre sí mismas, en que su lenguaje resulta ambiguo en relación a cómo incide ese texto en otra legislación especial. Y por ahí, pues, para eso existimos los abogados, ¿verdad? Para entonces darle esa dimensión. Lo que dice el Supremo es que cuando es ambiguo, pues tu interpretación, con este nuevo caso de Loper Bright, tu interpretación tiene que persuadir al juzgador. Yo no le voy a dar la deferencia absoluta que le estaba dando antes por el mero hecho de que tú eres la agencia llamada a interpretar, a administrar realmente la ley, y que tu interpretación se adhiere a una facultad fiscalizadora y de administración del estatuto, y me voy a adherir a eso porque tu peritaje me convence de que esa debe ser la forma en que yo lo vea. Desde Loper Bright eso no es ahora el estándar. Ahora él equipara a la agencia administrativa como cualquier otro de los jugadores del litigio, y entramos todos a argumentar, ¿verdad? Entramos todos al juego de persuadir al tribunal en relación a dónde queramos llegar, ¿verdad? Con los objetivos de la controversia. Bien, en el contexto laboral han surgido muchísimas dudas sobre si esto estaría creando un poco de incertidumbre en las agencias. Claro. Sí, la incertidumbre es parte, ¿verdad? de esta vorágine de asuntos que estamos reviviendo en términos de revisar lo que llamamos, ¿verdad?, casos normativos, ¿verdad? Porque, o sea, Chevron es un caso normativo para todos los que estudiamos derecho en los últimos 40 años, ¿verdad? Y ciertamente cuando le das un cambio a lo que son doctrinas consistentes por tanto tiempo, pues nace como consecuencia
para bien o para mal, porque ¿verdad? No estoy adjudicando, ¿verdad? Que no sea que haya una intención detrás de esto, pero ciertamente va a haber incertidumbre en la medida en que ahora tienes una nueva herramienta que te permite disponer de controversias de una forma distinta y que además puedes propender al pleito. Y eso que me dices en las relaciones laborales, pues ya está en curso. O sea, ya hay muchísimos diferentes reglamentos a nivel de agencias administrativas federales están siendo cuestionados ante diversos tribunales de distritos en los Estados Unidos, y ya hay casos que están en fase apelativa donde se están cuestionando, mira, desde el reglamento de la Pregnancy Workers Effort Act, que es de los últimos reglamentos emitidos por la EOC. Ese caso está en curso en el Quinto Circuito de los Estados Unidos. El caso que ahora todavía está a nivel de distrito no nos ha llegado todavía, por lo menos lo he estado monitoreando de cerca, el caso del reglamento de la FTC, eliminando los acuerdos de no competencia, ¿verdad? El non-compete ban, que ahora tenemos un interdicto a nivel nacional para paralizar los efectos del reglamento desde la primera semana de septiembre. Ese caso se prevé que va a llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y sería interesantísimo que lo acoja el máximo foro con una decisión con Loper Bright de frente. Y eso pues ciertamente propende a la incertidumbre, pero a la misma vez propende a la revisión de asuntos que sin duda muchas agencias administrativas con el paso del tiempo han expandido sus poderes sin que el texto de la ley le haya delegado esa autoridad. Claro. ¿Okay? Por otro lado, ¿existe un impacto en las nuevas guías de acoso de la EEOC, de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos? Las guías de la EEOC también están siendo retadas a través de un proceso de revisión. El de la EEOC está interesantísimo, el de la guía, porque han habido dos casos que me parece que están en la región de Luisiana, con dos enfoques distintos de litigar. Uno de ellos es esta disposición de que la agencia administrativa se excedió en su facultad en dos áreas al generar esa guía, ¿verdad? Que sabemos que pues, la guía es la guía que todos debemos seguir, ¿verdad? O sea, no quiero, porque mucha gente pregunta, pero eso no es un reglamento. Yo, bueno, lo que pasa es que cuando te apartas de la guía, pues puedes tener una intervención, ¿verdad? Es la forma más fácil de darle cumplimiento a lo que el regulador entiende deben ser los estándares antidiscrimen dentro del mundo del trabajo. Y la última guía que nos emite la EEOC, que es extensísima, bien profunda, nos da multiplicidad de ejemplos sobre lo que puede constituir acoso en el mundo del empleo desde sus diversas vertientes, ¿verdad? Hostigamiento sexual, discrimen por sexo, discrimen por identidad de género, y en la identidad de género y orientación sexual es que hay un challenge, ¿verdad? Hay una controversia jurídica que se ha levantado porque la guía del EEOC tiende a tener un lenguaje que reconoce el derecho de los trabajadores a utilizar pronombres conforme a su identidad de género, que no sean ¿verdad? relevantes a su identidad, a su género biológico, ¿verdad? Y al uso también de los sanitarios, de los baños, ¿verdad? Que siempre ha sido una controversia desde que tenemos esta protección especial por identidad de género. Y uno de los cuestionamientos que lo hace un grupo patronal, pero eclesiástico, o sea, un grupo patronal que está conformado, son empresas que tienen ideología religiosa, están cuestionando que la EEOC tenga esa autoridad porque no está presente en el texto del título 7, que es lo que ellos administran, de la Ley de Derechos Civiles de los Estados Unidos, ninguna disposición sobre pronombres y usos de baño. Así que están cuestionando a través de esta herramienta que tienen con Loper Bright de dónde emana el poder de la EEOC para reglamentar a ese nivel de especificidad. ¿Ok? Y también se está cuestionando esa guía del EEOC desde otra vertiente muy particular, ¿verdad? A nivel estatal se está cuestionando que la EEOC reconozca a través de la guía un derecho para las madres
obreras a tener una licencia, a tener un acomodo razonable a través del Pregnancy Workers Act, donde se le conceda tiempo para que una persona pueda terminar su embarazo de forma voluntaria, y cuestiona el nivel de autoridad de la IOC para llegar a esa disposición, particularmente ante el hecho de que al revocarse Roe versus Wade, ese estado en particular ya legisló para prohibir el aborto. Así que súper interesante, porque ya eso es una controversia federalismo, ¿verdad? O sea, yo en el estado lo prohíbo y pues tú no puedes imponerle a los patronos dentro de mi jurisdicción que cumplan con una garantía que el estado no provee para sus habitantes. Eso es otro tipo de controversia. Me parece que también tiene mucho potencial de llegar a verse en el foro, ¿verdad? En nuestro máximo foro, que es el que establece las pautas, ¿verdad? De cómo vamos a continuar con la interpretación del derecho. Bien, a raíz de esta decisión, ¿podemos anticipar posibles resultados en la impugnación del nuevo Salary Level Test para empleados o empleadas exentas? Pues como sabes que hemos hablado ya a través de otros podcasts sobre el aumento del salario mínimo de los empleados exentos, Puerto Rico todavía, vamos a dejar eso claro, ¿verdad? Para que no haya confusión, Puerto Rico todavía no ha recibido por parte de la Oficina de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo Federal un reglamento específico que aplica a Puerto Rico sobre el salario mínimo del personal exento. Aquí ha habido muchas controversias porque todo surgió como a la vez. Estuvimos hablando de eso aquí en Microjury sobre el aumento del salario mínimo del personal no exento, el último threshold que entró en vigor en verano, y que a la misma vez entró en vigor el aumento del salario mínimo de los exentos para todos los estados, y a Puerto Rico pues se le excluyó con un caveat del Departamento del Trabajo Federal muy interesante, diciendo Puerto Rico y los territorios serán atendidos en un reglamento posterior. Ese reglamento posterior sigue siendo posterior, no lo hemos recibido. Está escrito. Y está escrito, sí, nunca se me olvida, ese es el footnote número 9 del reglamento, porque eso fue todo lo que fuimos a buscar cuando bajó aquel reglamento de cientos de páginas. Así que ahí ese reglamento ciertamente está siendo impugnado a nivel del Distrito Norte de Texas, así que es un caso que tiene potencial de continuar su desarrollo a través del Quinto Circuito. Pero el Quinto Circuito apenas hace un par de semanas, en el contexto de la misma controversia, mira cuál es la controversia que se plantea a nivel patronal, ¿verdad? A nivel de la Cámara de Comercio y de otros grupos que se organizaron para litigar estos casos. Ellos lo que cuestionan es el nivel de autoridad y el nivel de deferencia que se le da al Departamento del Trabajo Federal a través de su oficina de Wage and Hours para establecer los marcadores económicos y determinar cuáles son las percentilas que aplican para aumentar el salario mínimo. O sea, es algo bien específico, ¿verdad? Es bien importante, porque de ahí es que siempre sale la controversia. Claro. ¿Por qué utilizas una percentila de 25, del 30, de 40% en relación a información que se obtiene a través de la data del censo de los Estados Unidos? De hecho, cuando estuvimos hablando sobre el reglamento propuesto para aumento del salario mínimo, el Departamento del Trabajo Federal urgió a todos los que tenemos, ¿verdad?, algo que decir sobre ese reglamento a que hiciéramos comentarios sobre el uso de las percentilas, si había una subestimación de los datos, si había una sobreestimación de los datos, si se debía tener en consideración otros indicadores económicos. Todo ese tipo de información ellos la estaban requiriendo a través del reglamento propuesto. Pues este caso que se resolvió el 11 de septiembre, así, salido del horno, se llama, aquí lo tengo porque la verdad es que el nombre Mayfield versus Departamento del Trabajo Federal, ¿verdad? United States Labor Department, en esencia es la misma controversia, pero es cuando se aumentó el salario mínimo del personal exento del año 2019. Que eso es una controversia que nacía del 2016. No entramos aquí porque estamos 3 horas hablando de por qué eso duró tanto tiempo.
Pero en esencia lo que nos dice el circuito, el quinto circuito, que es un circuito que se distingue porque de ordinario tiene una visión bien empresarial y poca regulación por parte del Estado o del gobierno federal a la gestión de negocios en esa región. Imagínate, Texas es probablemente el mayor propulsor de estos casos. Texas, y quiero decir sus habitantes, ¿verdad? Y sus componentes. Pues nos dice interesantemente que ellos no coinciden y ellos no van a entrar en cuestionar el nivel de autoridad y el nivel de deferencia se lo dan, a pesar del override, se lo dan al Departamento del Trabajo Federal, porque ellos lo que se fueron a hacer es un análisis del caso Skidmore, ¿verdad? No es lo que, pero en esencia es lo que hicieron. Ellos dicen, déjame ver el historial legislativo de FELSA, ¿verdad? Que es el Fair Labor Standards Act, que es donde surge esta autoridad delegada por el Congreso, el Departamento del Trabajo Federal, para regular términos y condiciones de empleo, especialmente los salarios. Y el personal no exento, pues, también está sujeto a la autoridad regulatoria del DOL. Pues en ese contexto ellos dicen, mira, FELSA existe desde 1938. Ha sido enmendado cantidad de veces. Todas las veces que el Departamento del Trabajo Federal ha establecido salarios mínimos no para el personal no exento, porque eso es legislativo, eso lo dispone el Congreso. Recordemos que el Congreso no se ha movido, el salario mínimo federal sigue siendo $7.25 la hora, porque no ha habido un Congreso que logre legislar un aumento salarial. Eso es impresionante, pero bueno, seguimos enfocados en el tema. El salario mínimo del personal, por ejemplo, exento de los tip employees, ¿verdad? Que sabemos que de ordinario están en la industria de restaurantes. Dice, es que si al Congreso le molestara la forma en que el Departamento del Trabajo Federal ha intervenido con esos aumentos de salario mínimo del personal exento, particularmente el uso de percentilas económicas, la base de datos económicos que utiliza para llegar a los números, etc., ya hubiesen enmendado el texto de la ley para limitar la autoridad del Departamento del Trabajo Federal. Así que, como yo lo que estoy viendo es la consistencia de la agencia en la interpretación de un estatuto que data del 1938, el Departamento del Trabajo Federal, en este caso, logra persuadirme de que en efecto están haciendo una interpretación legislativa que les faculta, le autoriza a actuar como actúan y a reglamentar como reglamentan. Es súper interesante porque fue como una bofetada, ¿verdad?, al planteamiento ¿verdad?, de los grupos corporativos y patronales, que entendían que con el caso del Upper Bright, pues ya tienen el expreso abierto para todo el proceso, así directito, ¿verdad? Y dice, espérate, ni tanto. O sea, ellos me lograron persuadir, que es lo que dijo el Supremo de los Estados Unidos. No es que yo no voy a tomar en cuenta las interpretaciones administrativas, es que ellos tienen que persuadirme, igual que me va a persuadir la parte demandante, igual que me va a persuadir el demandado, ¿verdad? O sea, es una parte más del proceso. Y hay 4 criterios de Skidmore, que Skidmore es un caso diferencial, es el caso diferencial que nace 40 años antes de Chevron. O sea, venimos 40. Vamos a ver los próximos 40. Yo espero que no sea yo la que del seminario. Yo quiero estar en otros roles en mi vida si todavía existo. Pero Skidmore versus Swift. Ese caso es del 1944. El 323 US 134 para los abogados que nos ven por aquí. Y ahí establecen 4 elementos que debe utilizar un juzgador para darle deferencia o no a una interpretación de las agencias administrativas, y es la exhaustividad del racionamiento de la agencia.
¿Qué usa la agencia para razonar de la forma en que razona, verdad? ¿Cómo es que llegan ahí? O sea, que no se vea esa cuestión de arbitrariedad, ni capricho, ni estoy complaciendo al jefe que está sentado en presidencia o en fortaleza. Que esos o sea, son algunos de los argumentos que traen a la mesa, Sí. es que las agencias, acorde a la política pública que se establezca, totalmente. Cambia cada 4 años, y a veces, por eso es que a veces... No tan solo a nivel político, a nivel ideológico. Claro, o sea, exacto. Lo interesante del caso de Loper Bright y de Chevron es que Chevron se decide en una presidencia republicana. Ese caso se decide siendo Reagan presidente de los Estados Unidos, y ahí la diferencia administrativa, el Tribunal Supremo la fuerza a favor de la agencia, porque lo que estaba haciendo la agencia era desregulando. Exacto. Mira qué interesante. En un tema ambiental. En un tema ambiental, quitándole restricciones a la industria de explotación de petrolera. O sea, le estaba quitando regulación. Quienes cuestionan esa determinación en Chevron de desregular de esa manera es un grupo de protección ambiental que están organizados y cuestionaron la nueva interpretación administrativa. Así que en ese momento el Supremo de los Estados Unidos, con un presidente republicano, dice: no, déjalos que desregulen. Movemos, ¿verdad?, 40 años hacia adelante. Y tenemos otro caso también enmarcado en un contexto, ¿verdad?, de asuntos ambientales. En este caso es súper interesante porque es una determinación de los reguladores de los pescadores, los que pescan en masa, ¿verdad? Donde la agencia que los regula está teniendo recortes presupuestarios, y para que ellos hagan ese tipo de expediciones tienen que ir acompañados de su fiscalizador para ver cuánta pesca sacaste, de qué área, en qué aguas está, ese tipo de cosas. Y ponen a las empresas a pagar por el funcionario. Y ellos dicen: pero ¿a cuenta de qué? ¿Qué autoridad tienes tú para también imponerme los gastos tuyos de agencia para yo poder entonces continuar haciendo negocio? Y eso es lo que llega al Supremo de los Estados Unidos. Es súper interesante. O sea, son dos vertientes totalmente distintas. Y ahí el Supremo de los Estados Unidos le dice: no, tú no puedes crear reglamento para seguir reglamentando, para seguir creando mayores restricciones a la actividad comercial si el Congreso no te delegó esa autoridad. Y el asunto presupuestario, ese es problema tuyo. O sea, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Y quiénes están? ¿Cuál es la composición de ese Tribunal Supremo? Pues una composición que evidentemente viene de un gobierno republicano, conservador, que hizo sus últimos nombramientos pasado a presidente Trump. Y ahí tienes las visiones otra vez. O sea, para unas cosas desregulo, para una cosa doy deferencia si desregulo, y para otra cosa no doy deferencia si me regulas, ¿verdad? Así que eso ciertamente. Y ese caso de Skidmore lo que nos dice es cuál es el racional. O sea, si el racional va a un punto donde evidentemente es político o con unas motivaciones ideológicas, ¿verdad? O de la política pública, se supone que para eso están nuestros ejecutivos. O sea, de eso se trata. Pero una cosa es política pública y otra cosa es experimentar, ¿verdad?, decisiones arbitrarias para favorecer determinado sector, determinados grupos o determinadas personas. Y lo hemos visto aquí varias veces, muchísimos reglamentos, ¿verdad? Si estamos hablando de eso, no terminamos aquí hoy. Pero la consistencia de la agencia en los pronunciamientos, eso existe desde Skidmore. ¿Cuál es la consistencia? ¿Qué es lo que nos dijo el circuito el 11 de septiembre? Dice que ellos desde el 1938 están haciendo lo mismo. Y el Congreso no los ha parado, aunque ha tenido el poder para hacerlo, porque han enmendado el texto varias veces. Cuando la agencia tenga ese nivel de profundidad y que sencillamente no sea algo que, porque estamos en una vertiente X o Y, como puede ser, por ejemplo, ¿verdad?, las garantías para el tema de la identidad de género, que son temas de derecho que están surgiendo, pues ahí eso es un poquito más complicado, porque al ser derecho emergente, pues no me puedo ir a un historial desde 1938. Y en ese sentido, pues es un poco utilizar el racionamiento de Skidmore. Yo, como lo veo, es que si hay una controversia jurídica sobre el ámbito de acción de una agencia administrativa, sobre si está actuando o no ultra vires en función del poder delegado a través de un estatuto, pues utilicemos esos 4 criterios para entonces articular frente a la Corte
cuál queremos que sea, ¿verdad?, la interpretación adecuada. Excelente. Entonces, no me gustaría despedirme sin antes darle unos consejos a esas personas que nos están viendo, que trabajan constantemente con lo que es el derecho laboral, tanto para esos empleados, recursos humanos y hasta las personas profesionales del derecho, ¿verdad? Claro. Que ven esto para orientarse. Pues mira, lo que nos corresponde es estar bien alerta. Lo que nos corresponde a los profesionales del derecho, pues tenemos una nueva herramienta de litigio, ¿verdad? Porque, o sea, ya el tema de deferencia casi absoluta que vivíamos de ordinario en las últimas décadas, pues deja de ser algo, podemos ser, ¿verdad?, más creativos en nuestra argumentación, dependiendo de cuál es el contexto y qué es lo que queremos, las controversias que queremos llevar a corte. Y segundo, para todos los demás, para nuestros profesionales de recursos humanos, para todas las personas que atienden asuntos del mundo del empleo, oriéntense con sus profesionales del derecho, porque si están experimentando alguna intervención de alguna agencia administrativa que ustedes entienden, bueno, es que yo no lo veo, no es que yo no lo quiera ver, ¿verdad? O sea, me parece que, ¿verdad? Uno siempre pregunta de dónde emana la fuente, o sea, de dónde tú dices que esto procede, de dónde. Muchas, por ejemplo, opiniones últimamente emitidas en el caso nuestro del Departamento del Trabajo Estatal, cuando yo las leía me sorprendía un poco, más conociendo cómo funciona la agencia, porque había mucho lenguaje directivo que no surge del texto de ley. Entonces, pues está bien, estoy de acuerdo contigo que eso puede ser una mejor práctica de personal, pero eso no es una obligación jurídica. Entonces, esas son las cosas que hay que empezar a distinguir para entonces entender y poner en posición a los líderes empresariales, ¿verdad?, a nuestro equipo directivo, de enfrentarse o no enfrentarse a batallas legales o tomar decisiones dentro del mundo del empleo a través de retos al foro administrativo. Excelente, pues licenciada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro. Y a todas las personas que se conectaron les exhortamos a que se mantengan atentos y atentas a nuestras plataformas para este y otros temas. Hasta la próxima. Gracias.